Le damos la bienvenida a todos ustedes que están allí viendo este programa y por supuesto a todos nosotros los que estamos aquí. Dios les bendiga, estamos muy contentos de estar una vez más y bueno, en el segundo programa ya. Gracias a Dios. Sí. Yo creo que ya están diciendo rápido el otro. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de poder llegar a ustedes y de poder en esta oportunidad traer un nuevo tema y una nueva invitada. Hoy tenemos con nosotros, queremos dar la bienvenida a nuestra hermana Karen Cuero. Dios le bendiga, hermana Karen. Dios le bendiga, hermano Busi, y a todos los que nos acompañan en mesa y claro a los que nos ven y nos oyen por este programa. Sí. También tenemos a Brian, Dios bendiga. Amén, Dios bendiga a todos. Feliz de estar aquí otra vez con ustedes. Y Andreita conmigo. Amén. Amén, la verdad, súper felices. También agradecidas con Dios por la oportunidad, cada uno de ustedes y a nuestra invitada y a todos los que están ahí ya súper conectados. Estamos estrenando escenario. Así es, si se dieron cuenta. Gracias a Dios, pues pudimos hacer unos arreglitos aquí y allá y pues queremos darle este toque a este programa. Y bueno, nuestro programa el día de hoy se va a llamar... Superando la ansiedad con fe. Amén. Ay, no, van a hablar solo de fe. No, vamos a hablar de la ansiedad como tal. Y pues vamos a entrar en materia de una vez. Antes de, queremos decir que, queremos preguntarle a Karen, ¿qué estudió usted? Bueno, yo estudié psicología, me gradué ya en el año 2021 y pues hace poco pude culminar una especialización en neuropsicología clínica. Excelente. Qué bendición poder, con la ayuda de Dios, sacar un título, ser profesional. Y bueno, en esta área que de pronto hay ciertos rumores. Sí, bastante. Pero yo sé que ayuda dándole un buen manejo y un buen uso es muy útil. Entonces, amén. Karen, ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad de la psicología la podemos ver como un sentimiento que nuestro cuerpo desarrolla frente a algún estímulo que le genera estrés. Entonces, estímulo puede ser alguna dificultad en el trabajo, en la casa, en la familia, en cualquier contexto de la persona. Ámbito. Y lo expresamos físicamente a través de la sudoración excesiva, de las palpitaciones, dolor de cabeza, mareos, vómitos, bueno, muchas sintomatologías físicas. También la ansiedad pues la vive cualquier ser humano en cualquier etapa de su vida, no es que solo los jóvenes, sino los niños, sino que pues claro, dependiendo de la etapa pues vamos a reaccionar diferente a la ansiedad, pero básicamente eso es la ansiedad, un sentimiento que desarrollamos los seres humanos frente al estrés. Brian, uno diría, bueno, ¿usted qué es la ansiedad? Pues es cuando no siente ansiedad. Sí, exactamente. ¿Cierto? Es eso, cuando me preocupo de más, porque la ansiedad se caracteriza por pensamientos irracionales. ¿Qué son los pensamientos irracionales? Son pensamientos que no van de la lógica, o sea, que en vista de otras personas que no están sufriendo esa ansiedad, pues tienen solución, pero para nosotros que estamos sufriendo la ansiedad no hay y es el fin del mundo. O sea que le podríamos decir que muchos músicos sufrimos de ansiedad. Exactamente, sí. Cuando va a tocar la batería y empiezo a sudar. Ajá. No, y a sobrepensar, como lo hice, uno llega a casa como que cuando nadie ha dicho nada, o sea, literalmente es la propia mente la que juega contra uno. Por ejemplo, a mí me genera ansiedad que cuando salga este episodio al aire, yo verme, empiezo, no, mire lo que hice, entonces yo prefiero no verlo. Así me relajo, porque si no, la próxima vez cuando me vuelvan a invitar, yo voy a estar, no, es que lo hice mal, no, y voy a estar hablando, pero pensando en que no me moví, se me vio, no hice, no, sí. Wow. De hecho, algo que toca Karen es, a nosotros los músicos nos dicen, bueno, mírese y corrija los errores. Eso es lo más feo. Uy, no. No, y eso es bueno porque, o sea, si uno no se ve, pues uno piensa que no tuvo error, que lo hizo súper bien, pero no, hay cosas que uno debe mejorar, solo que, o sea, cuando está reciente yo mejor no lo veo, porque sé que eso me genera ansiedad, ya cuando pase un tiempito ya yo lo veo y ya digo, no, aquí mejor cambiemos esto. La ansiedad siempre ha existido, lo que pasa es que tal vez, dijo Brian, yo no sabía que tenía ansiedad, que sufría de ansiedad, pero yo creo que hay grados. Y hay grados que de pronto son los naturales, los normales del ser humano.
Dios nos constituyó así. Es algo que Dios ha puesto en el corazón, que claro, en otros niveles pues ya es nocivo. Entonces, ¿cómo podemos identificar en dónde andamos? ¿En qué nivel de la escala estamos? Incluso lo que decía Uzi, o sea, la ansiedad no es mala, porque siempre que nos dicen ansiedad, uy, no, ya el fin del mundo. No, o sea, como yo decía, es una respuesta normal que tiene el cuerpo, pero se vuelve nociva cuando yo empiezo a experimentarla constantemente y que eso hace que me interrumpa en mis actividades diarias. Entonces me da ansiedad, un ejemplo, salir de la casa, porque pienso que me van a robar sí o sí. Entonces ya no vuelvo a salir de mi casa. Entonces ya no puedo trabajar, ya no puedo estudiar, ya no puedo ir a comprar. Sí, ya no puedo llevar una vida normal. Interrumpe la regularidad. Exactamente, porque esos pensamientos empiezan a controlarme. Yo no los controlo, sino que ellos me controlan a mí. Entonces, mira que yo quería decir algo referente a eso. También usted decía de la escala, ¿no? Y yo digo, ¿en qué momento empieza a ser ya algo patológico? ¿Y en qué momento puedo decir que es algo normal de cualquier ser humano? Empieza a ser patológico cuando interfiere con las actividades de la vida diaria. Entonces, cuando hay cambios, que era una persona normal, extrovertida, salía, hablaba, sí, que le daba miedo, lo normal. Pero lo superaba. Exactamente, pero era algo que podía enfrentarlo y ya, normal. Pero empieza a ser patológico cuando en el ejemplo que colocaba, o sea, ya no salgo porque siento que me van a matar, porque siento que me van a robar, trato de sobreproteger a toda mi familia porque les va a pasar algo, o empieza la persona a tener ataques de pánico. Y es cuando, no sé, sale alguna comida y pasa, digamos, un carro rojo y... exactamente, empieza a llorar y a sudar, se le va la respiración y es peligroso porque una persona puede morir por un ataque de pánico. No, quizá no contemplamos el nivel de peligro que tiene. Peligro, sí, creo que en la sociedad y de pronto en los jóvenes se subestima. Se subestima mucho y tiende a ser un poco... Usted sufre, uy, hermano, exactamente. Y eso queremos resaltar porque es de una como que es pecado o lo satanizan y eso está mal, porque como le decía Karen, es una reacción de nuestro cuerpo y si vemos más allá, nosotros seguimos, sí, o sea, nosotros somos cristianos, salvos, redimidos por la sangre de Cristo, pero seguimos siendo seres humanos, mientras el Señor nos transforma. Incluso y eso a veces uno se siente mal. Porque uno dice, pero ¿por qué estoy pensando eso? Estoy dejando que el diablo me domine la mente, no. Y uno mismo se ataca. No, es que yo no tengo comunión con Dios, el Espíritu Santo me abandonó. Sí. Y yo creo que es importante tener claro en nuestras mentes que no todo es el diablo. O sea, no veamos al diablo. Ahora, hay puntos de vista que pues son respetables. Pues uno dice, pues si usted quiere creerlo, pues créalo. Pero, o sea, no es que que sea pecado, que usted tiene ansiedad, eso es pecado, o eso no es de un cristiano, porque un cristiano no está triste, un corazón que tiene a Cristo. Sí, no se les ha permitido esos pensamientos. Sí, o sea, no estamos queriendo ni tumbar ni decir usted no puede opinar eso, pero estamos diciéndole, nosotros somos humanos. Y a través de la Biblia, bueno, más adelante, podremos ver ejemplos claros de muchos hombres de Dios y mujeres de Dios que pasaron por esto. Claro, ahí no dice y Ana sufría de ansiedad nivel 5, ¿no? Sí. Pero uno entiende porque Dios le ha dado la capacidad de razonar y decir, bueno, este comportamiento, ¿cómo lo traducimos? Y por ejemplo, hablando de los personajes de la Biblia, nos dan muchos muy buenos ejemplos de cómo manejar la ansiedad, porque muchas situaciones se veían en cosas muy difíciles que yo digo, o sea, yo no hubiese reaccionado así, de tener la paciencia, de confiar en Dios, de esperar, sí, porque la ansiedad en muchas ocasiones nos lleva espiritualmente a bajar pues nuestra comunión con Dios, nuestra fe en Dios. Sí. Empieza a interrumpir lo que decíamos de la actividad normal que llevamos y llevamos una relación con Dios bonita, cercana, y de repente pues empiezan estas situaciones con la ansiedad, se interrumpe. Y empezamos como a darle más cabida a la ansiedad y sí, nos empezamos a alejar un poco de Dios. Mire que desde el punto de vista espiritual, que ahorita usted decía que vamos a tocar, me da mucha alegría porque anteriormente no había ese tipo de programas donde se podría hablar abiertamente acerca de algo tan normal en un ser humano, porque como decían, se sataniza, se tiene un poco... La hermana Karen me parece chévere que se pueda estudiar esto, ¿sí? Que se puedan capacitar y poder
dar un punto de vista también cristiano, que es lo que queremos hacer también en esta noche. Muchos jóvenes, y con la actualidad que estamos ahora, que todo es a un clip, que todo es instantáneo. Instantáneo, entonces nos lleva a nosotros también. Yo les decía antes del programa a ustedes, el celular nos invita a que, por ejemplo, TikTok, usted coge el celular y está diseñado para que usted se coja enganche uno y coja el otro, y eso le va generando como que esa adicción, que lo ponen a preguntarse a uno de todo lo que uno ve. Total, y que todo lo que quiero lo puedo hacer ya y lo puedo tener ya. No, yo quiero este video, no, yo no quiero este, yo quiero este, y no, ya. Entonces, así es. Bueno, estamos expuestos. Hay una parte de la escritura que habla de la ansiedad, que de hecho es nuestro tema o nuestro versículo base. Y yo quiero que Andreita lo... Amén. El versículo se encuentra en Filipenses capítulo 4, 6 y 7 y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No vamos a predicar. Vamos a respaldar esto con la Biblia, porque si hay algo bonito es nunca dejar a un lado nuestras bases, porque la Biblia para nosotros es la base número 1, y la psicología no la tomamos como base, la tomamos como una herramienta que complementa todo esto que a través de la Biblia Dios nos enseña. Entonces aquí acabamos de leer lo que Brian dice. Ahí dice, no dice ansiedad, dice afán. O dice ruegos. Dice afán. Algo que yo procuro, que yo necesito, que yo quiero. Es para allá. Es muy normal que nosotros tengamos nuestras etapas en la vida. Y pues en cada etapa tenemos diferentes preocupaciones y afanes, ¿cierto? Cuando se es adolescente, cuando se es joven, yo quiero casarme. Porque yo fui uno. Yo desde los 18 ya decía que quería casarme. Pero es un afán que uno dice... Ahorita uno de 35 años dice, pero... ¿Para qué? Pero miren, en cada etapa tenemos un afán. Bueno, ya cuando uno se casa, pues ya de pronto esa ansiedad, de pronto esa preocupación ya no es la misma. Dice, Dios mío, ahora es siempre que no falte el pan, o que siempre que yo pueda pagar a tiempo mis compromisos, ¿cierto? Exacto, rodear la familia, que yo les pueda brindar lo mejor. Y claro, en ese afán de yo quiero, pues hay cosas que debo hacer que de pronto no me salen. Y me frustro y digo, no, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Y me salió este trabajo, pero luego ya me echaron. O ¿cómo podemos manejar tanto como en la palabra, como desde un punto de vista de Karen como profesional esta situación? Bueno, yo sé que muchos han escuchado que la respiración, que cuente del 1 al 10. Sí. Y yo lo digo porque a mí me pasó. O sea, yo estaba en el colegio y venía la psicoterapeuta a darnos la charla y uno como que 1, 2, 3... Ya no me voy a poner a contar. Sí, pero cuando uno ya lo estudia, o sea, como psicólogo, y entiende el significado que es pausar el cerebro cuando empieza con esos pensamientos de lo que decía hermano Lucy, o sea, me quiero casar ya, ay, que no sé qué, la casa, ¿cómo voy a conseguir la casa? O las redes sociales, compararme, mire, ella estrena todos los domingos, yo también tengo que hacerlo, y no duermo pensando en cómo voy a hacerlo. Entonces la respiración ayuda muchísimo a desconectar el cerebro de esos pensamientos que nos hacen tener la ansiedad. Entonces es muy chévere decir uno, oiga, pare, respire, sienta cómo entra el aire oxígeno por su cuerpo y vuelve y sale. Eso lo ayuda a usted a desconectarse, y después cuando uno ya está en la realidad, cuando ya como que puso los pies en la tierra, dice, oye, yo me estoy preocupando por cosas que no tienen sentido, o sea, eso no tiene lógica. Incluso cosas que uno mismo ni siquiera se puede controlar. Y hace poco había una frase que decía, si no está en tus manos, que no esté en tu cabeza. Y es verdad, o sea, queremos tomar todo y resolverlo por uno mismo cuando ni siquiera a uno le corresponde eso. Y ahí llega el... Pero uno puede hacer una pausa con eso. Otro tip que también es muy bueno y a mí me funciona mucho es escribir esos pensamientos que me llegan. O sea, pensamientos ilógicos, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer allá? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Que no sé qué.
yo los escribo y los leo una y otra vez y cuando ya voy como por la quinta leída, yo, mira, pero yo qué sé, ¿por qué me estoy preocupando por esto? ¿Qué pasa? O sea, y ahí ya el cuerpo se va calmando y esos pensamientos se controlan, porque el problema es cuando no sabemos hacer esa pausa o no sabemos colocar ese límite y podemos toda la noche perfectamente darle vueltas al mismo pensamiento, no dormimos bien, no amanece, ni dormimos ni solucionamos nada, y ahí la ansiedad va tomando terreno en nuestra vida. Mira que a veces yo le decía también a ustedes antes del programa que a veces uno, cuando alguien padece de ese tipo de problemas, de la ansiedad y demás, uno a veces tiende a decirle, hermano, pues ore, busque a Dios, porque echar de las cargas del Señor y sí, todo, quitará toda ansiedad y eso. Pero la pregunta que tenemos que hacer aquí a nuestra hermana Karen es ¿cómo tratar con un familiar, con un amigo, con un hermano de la iglesia que tal vez padece ya un problema algo crónico? O sea, uno dice, ¿cómo tratamos con él? No solamente es decirle vaya, ore, arrodíllese y ya, porque ya es un problema físico, mental, ya no es algo que hay que tomar hasta pastilla. Bueno, usted ya sabe qué es lo que hay que hacer. A veces también es muy importante al momento de nosotros hablar, saber qué vamos a decirle a esa persona. Algunos son compasivos y le dicen, hermano, vaya, ore, pero otros no, usted está mal, usted está descarriado, el diablo. Las palabras que vayamos a Y nosotros, pronunciar. exactamente, nosotros no sabemos qué tan profundo pueden calar esas palabras en la persona y qué vaya a hacer esa persona que ya tiene un problema de ansiedad con esas palabras que usted le dijo. Entonces, si de pronto a veces no nos sentimos preparados o no sabemos, es mejor a veces uno, y hermano, ¿le voy a ayudar a orar? O sí. Total. Sí, porque uno puede hacer un daño en vez de un beneficio. Claro. Y una de las cosas que puede hacer un familiar, un amigo que tenga, no, como psicólogo le dice la red de apoyo, ¿no? Que tiene esa persona. Es la iglesia, bueno, las personas en las que él pues confía, es ayudarle a descubrir qué es eso que lo relaja, qué es eso que lo ayuda. Entonces, yo les contaba, ¿no? Por ejemplo, el tema de mi papá. O sea, mi papá es pastor, es oficial, y a veces ellos pues llegan de los viajes muy cansados, muy agotados de muchas situaciones y demás, y uno los ve con ese cansancio físico. Entonces, por ejemplo, mi papá lo relaja mucho que uno le meta los pies en agua, que uno le haga masajes, que a él eso lo relaja y lo desconecta por unas horas de lo que está pasando. También le gusta mucho la naturaleza. Entonces yo que hablaba eso con él y yo le decía, papi, estaba escuchando un podcast de una psicóloga y ella decía que deberíamos identificar qué nos ayuda a nosotros a descansar, porque descansar no es simplemente dormir. Exactamente, descansar es usted identificar qué lo relaja a usted, ¿verdad? Porque ella decía, hay personas que duermen pero no descansan, se levantan peor con las mismas sensaciones. Entonces ella decía descansar es ir a la iglesia, tener un respiro espiritual, que usted se desconecte, o descansar es ir a un lugar que a usted le gusta. Entonces yo le decía a él, ¿qué le gusta a usted? Entonces me decía, no, a mí cualquier cosa que tenga que ver con la naturaleza me encanta, me desconecta. Entonces cuando lo vemos así, tratamos de ir a un mirador, a algún parque, y uno le ve el semblante diferente, o sea, él cambia. Entonces eso nos ayuda a unirnos como familia. ¿Por qué? Porque usted aprende a identificar y a conocer cuando su familiar está pasando por una situación difícil, cuando está en esos momentos de crisis. Hay días que son más controlables, pero hay otros días que las crisis están en un pico alto. Entonces usted, oiga, no, vamos a tal lado, no sé qué, y usted no puede decirle nada, porque hay muchas personas que, no, pero yo qué le voy a ayudar si yo no soy psicólogo, yo no sé. No, usted sabe que a él le gusta ir a un parque, vaya, siéntese con él, miren las nubes, pasen horas y horas, y usted fue la mejor terapia que usted le pudo ayudar o le pudo dar a su familiar. Pero es identificar, ¿no? Súper, o sea, esto me parece delicioso. ¿Por qué? Porque es que en la iglesia, ahora entrando un poco más ya el tiempo avanzado, en la iglesia a veces nosotros, más como jóvenes, ¿no? Tanto tratamos de pasarlo desapercibido, como que, ay, hombre, por la tica decía Andreita, sufre de ansiedad, uy, para allá. Sí. Es contagioso. Es contagioso. Pero yo digo, qué importante es que como jóvenes identifiquemos esto. Claro. A veces el futuro tan bonito que se puede ver en la vida de un joven puede terminar fracasándose o fracasado porque de pronto no supo controlar esto y no se necesitaba necesariamente 10 días de ayuno, 15 días de oración, se necesitaba acudir a un médico, a alguien que sepa esa situación para que lo ayude a salir, a identificar. ¿Cuántos de nosotros estamos en una iglesia y nunca hemos ido a un psicólogo? No, nunca. No, y de hecho sentimos
O sea, si nos preguntan, ¿usted iría al psicólogo? No. ¿Cierto? Porque ¿por se qué? tiene la idea de que la psicología Cuando va en está contra de la mal. Biblia. No, o cuando usted debe ir cuando sí, ya está mal. O sea, cuando Ya usted está. está Vaya rayado. Dios. Sí, ya vaya. Sí. Sí, de hecho, bueno, entre nosotros también hay un hermano psicólogo que se llama Duan René. Él en la escuela misionera me ha gustado esa campaña que ha hecho porque es concientizar, ¿sí? Es decir, no es pecado decir antes de que le pase algo más, decir, venga, yo me estoy sintiendo como raro, como así, me ha pasado esto, o estoy pasando por esto y esto, y me sentí un poco agobiado, turbado. Es importante decirlo antes de que de pronto puede ser más adelante. Como dice Brian, hay planes tan bonitos que Dios tiene con toda la juventud y con cualquier persona que nos está escuchando, que tanto esta prevención como uno identificar, por ejemplo, un hermano, una hermana que uno sabe que pasa por momentos duros o se le ve en la cara. Es que, exacto, hay gente que de lejos se ve. Sí. Y a veces yo decía también hace un momento, a veces uno no se identifica a uno mismo. Sí. Uno puede ser el paciente. El que esté ahí. El Sí. paciente. O uno a veces va a descansar y uno siente como que una presión en el pecho. Cualquier persona diría, uy, reprenda, son demonios y no lo quieren dejar dormir o yo qué sé. Y a veces puede ser que Sí. en el día estuvo pensando Mucho. una vez más sobre una situación que Dios es el único que puede solucionar. Piensa y piensa. Ahora, no estamos diciendo, no, los demonios no existen, el Exacto, diablo no sí, es... sí. No nos va a malinterpretar, Sí. por favor, porque Total. luego dicen, no, los hermanos de la Concordia dicen que no hay diablo y que... No. Estamos Sí hay. diciendo Muy que debe haber un balance y que podemos, con las herramientas que Dios nos ha dado, pues identificar y poder tomar medidas a tiempo. Fíjense Sí. eso Eso es lo que mencionamos el tema de demonios y más, porque es lo que más aprendemos en la Sí, iglesia. sí, A salirnos que se nos por ha ahí. enseñado de que ya es el siempre. diablo y que son los demonios. Diablo. Pero cuando ya venimos con algo que ya se ha estudiado, que es algo preparado, entonces decimos, oiga, pero es que no, somos humanos y tenemos la nos- parte nos humana. puede pasar. Incluso alguna de las causas de la ansiedad puede ser que hay familias que vienen con eso genéticamente. Y iba a decir ahora eso. Entonces, usted nace. Genéticamente. Sí, pues hay la causa exacta no está todavía la ansiedad. Como que yo le diga, no, tómese esto y ya usted ansioso. Ansioso. Sí, ansioso. No, hay muchas causas, pero una de esas es la genética. O sea, hay familias que estudios han sufrido de trastornos y uno Ok. de esos es la ansiedad. Entonces, uno, pues de pronto no lo sabe, pero sus antecedentes, pues tienen esas sintomatologías y uno la puede padecer ya en la edad adulta, que es donde uno pues más empieza a ¿Investigar, tal vez? O A a... pensar, a preocuparse. sí, Ok, y ok. empiezan ese tipo de situaciones a presentarse en la vida de uno y uno reacciona de esa manera y uno a veces no sabe, pero ¿por qué? Entonces ahí también es la importancia de uno como joven orar y romper todo ese tipo de cadenas generacionales que vienen de las familias de uno que sí. a veces uno no le presta atención a Sí, eso, sí. pero es importante. Es que uno cree que a veces es una rueda suelta en el camino. Ay, ajá, sí. No, y uno viene de Para un nada. linaje. Sí. Mire que aparte de eso que Karen decía, ¿cuántas enfermedades no hay producidas por También. ese mismo tema? O sea, hay gente También. que dice, uy, yo me engordé mucho, pero es que Ay, llegó qué un momento bueno de la que tocas empresa, La se tiroides. empezó a estresar, la tiroides o cualquier otra cosa. Hipertensión. ¿Y qué pasó? No, es que la ansiedad. Una de las reacciones puede ser esa, que la persona al sentir ese sentimiento dice que se calma con comer dulce o comer pan, lo que sea. Lastimosamente otros con la droga, con el alcohol. También, Sí. Sí, Porque claro. se busca una sensación placentera para esa sensación Escapar, para displacentera. escapar. Exactamente. Sí, escapar de eso. Bueno, ya entrando en la parte espiritual, si bien hemos hablado de que no veamos al diablo en todo, porque muchas veces le echamos la culpa al diablo en todo. Sin embargo, sí, a través de la palabra podemos ver que hubo ejemplos en la Biblia. Y Karen dijo, yo tengo un buen ejemplo. Y de cómo lo supieron llevar. Andreida, ¿cuál de los personajes de la Biblia tú crees o has analizado o has estudiado? Muchos. Bueno, muchísimos. Pero uno que llama mi atención es Ana. Ana Yo pensé que respecto a iba a Samuel. decir Me lo Elías. robaste. Y lo digo, o sea, no lo digo porque en parte uno cuando lee se siente identificado. Y Ana dice que Ana lloraba amargamente, ella lloraba mucho. Y yo a veces me considero que yo lloro y esa es mi manera de
Sí, de desahogarme, llorar y como que, bueno, ya. Y más que todo, llorar en la presencia de Dios. Como que pues me desahogué y eso como que me ayuda, no retengo como ese dolor. Entonces a mí me impresiona la historia de ella y cómo incluso ella fue juzgada, ¿sí? Porque dice como si ella estuviera borracha. Sí, y imagínate que a uno le digan eso, o sea... No, como así, hermano. Uno como que no, como así. Sí, exacto. Sí. Entonces, tiene palabras que no la alentaron, sino la hundieron. Sí, la hundieron más y vemos que Dios le contestó la petición que ella tenía, pero ella pasó por un momento de lloro, de llanto, en el que ya no hallaba qué hacer, que sí, y que había alguien, una enemiga, ella tenía una enemiga que le tocaba y como la heridita, como que así, y sí, o sea, es un ejemplo que yo digo como que pasó por un momento duro, no la ocultó, la expresó incluso, pero Dios, o sea, ella acudió a Dios y Dios le contestó como la petición por la cual ella se sentía abrumada en ese momento. Bueno, mire que ahí hay algo también que yo digo y es el tema del bullying. Qué importante es esto. A veces hubo un momento donde fue tendencia, ¿no? Que todos hablaban del bullying, ¿no? El bullying. Perdón, pero ahora como que se ha tomado tan normal ya, pero es tan importante que a veces hay gente en la iglesia que, por ejemplo, mire lo de Ana, y tocamos el tema de la iglesia porque hay gente que dice, pero ¿por qué hablan así de la iglesia? Es que mire que ese caso que está poniendo ella, el sacerdote, era en la iglesia. Era en la iglesia. Está como borracha. En vez de decir, venga, ¿qué sucede? Sentémonos. Yo les digo que importante, repito una vez más, que jóvenes se preparen. Porque mire que hoy podemos contar con una hermana sentada hoy aquí en la mesa diciéndonos, mire, vea, esto es una wow. En aquel tiempo, no sé, pero yo creo que no había gente que se preparara de esa forma. Y todos terminaban sacándolo por la tangente. Entonces, está ebria o está haciendo esto, ¿sí? Entonces, primero eso. Y segundo, recalcar el tema del bullying. Tengamos mucho cuidado, jóvenes. Más que todo nosotros los jóvenes somos muy prontos para hablar. ¿Y cuándo pasa de ser ya una recocha? Una chanza o una broma? Allá que usted le está creando un trauma, una afectación total en su mente. Otra persona entonces en la Biblia, yo digo alguien y es Jeremías. Sí. Jeremías, yo digo, Dios mío, hay muchos en la iglesia que somos considerados, o bueno, son considerados, no me incluyo, como llorones. O sea, que uno los ve y medio, entra en tu casa. Pero ¿qué pasa? Jeremías era uno así, ¿no? Profeta llorón. Pero yo digo, tremendo la vida de Jeremías. O sea, Jeremías no quería realmente llevar esa palabra. Pero yo le digo, eres tú, desde antes de formarte en tu vientre, madre, ahí yo te conocí, te formé. Entonces, y vaya, hace lo que Dios le manda y lo tratan como lo tratan, que aún lo meten en una cisterna y pasa por situaciones tan difíciles. Yo les digo, y usted va a la Biblia, de hecho aquí traje uno de los versículos, Jeremías 15:10. Miremos un momentico Jeremías 15:10 rápidamente. Jeremiah dijo, use en inglés. Jeremiah 15. Jeremías 15:10 dice lo siguiente, en nueva traducción actual. Dice, Jeremías dijo, sufro mucho, madre mía, mejor no hubiera yo nacido. A nadie le hice daño, pero todos me maldicen y me acusan de rebelde. O sea, en ese momento, para mí eso es un acto aún de depresión. O sea, en pocas palabras, ¿por qué nací? O sea, yo, ¿qué hago en este mundo? Y estaba llevando un mensaje de Dios. Dios le había dicho, venga, desde niño lo formó para llevar esa palabra. Y aún así se sentía así. Entonces, ahí está la humanidad. Ahí está esa parte humana que el Señor así nos creó. Y que esa parte humana nos recuerda que necesitamos de Él, sí o sí. Dependemos totalmente de Él. Bueno, en mi caso, antes de que Karen diga su personaje, Job. Ay. No, demasiado. Persistencia, encierra todo. Sí, es algo hermoso y a la misma vez como tan sorprendente que cada detalle del libro de Job vale mucho. O sea, es muy lindo estudiar que Job pierde de la nada todo. O sea, en menos de nada se desapareció todo. Y mire que nosotros como seres humanos y estos días o en esta época estamos bastante mentalizados y diciendo quiero comodidades, quiero esto, quiero aquello, quiero tener mi empresa, y no estamos diciendo que está mal. Eso todo lo tenía Job. Tenía mucho, tenía a su esposa, tenía hijos, no cualquier hijo, tenía las hijas más bellas. 13, bueno,
Tenía muchos. Mucho. 10 y 7, creo que eran 10 hijos y 7 hijas. Y tenía ganado, tenía muchas propiedades, muchas posesiones. Pero el Señor de repente se van. Y nosotros muchas veces en esa ansiedad de tener, o sea, a veces somos así de falaces. Esto causó en Job que se quedara en silencio. Ese silencio. 7 días en silencio, claro, meditando qué fue lo que pasó. Porque lo primero que dice el libro es que él era una persona justa. ¿Y qué se supone? Que a los que actúan bien les va bien. Y luego le dice a Satanás que subió entre los hijos de Dios. Le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, nosotros como seres humanos, esa humanidad es la que nosotros necesitamos que Dios siempre esté ahí tratando con nosotros. Siempre. Sí. Nosotros decimos, en nuestra debilidad se manifiesta su poder. Amén. Y me acuerdo de en otro programa que exacto, no es esa ansiedad que nosotros podamos llegar a tener a través de la palabra. Claro, nosotros estamos tocando ambos lados. Pero no vamos a negar que sí necesitamos a nuestro Creador. Sí necesitamos la palabra y que nos aliente. El poder suficiente para también calmar esa ansiedad. Hay antidepresivos, hay de todo, pero Dios también. Yo recuerdo la primera vez que llegué a una iglesia cristiana, Dios me tocó por primera vez. A todos nos ha pasado alguna vez. Uno se siente como en el tercer cielo. Uno siente como que se alivia. Es una cosa. Sí. Como que levita. Como que dice, wow, ¿qué es esto? Qué livianito. Sí. De todas maneras, vamos a la parte de su personaje, Karen. Bueno, mi personaje era Ana. Andrea me lo quitó. Pero hay mucho. Pero, ¿quién más sino Jesús? O sea, para mí, el perfecto ejemplo de que él desde que nació sabía por todo lo que iba a pasar, cuál iba a ser su función. Y que él tuvo esa parte humana, lo decía el hermano Uzi, él tuvo esa parte humana y no dejar que esos pensamientos que en algún momento los tuvo, lo descontrolaran, dijeran, no, ya no voy a hacer esto y Dios mira a ver qué va a hacer. No, exactamente. Y que dijera, no, que eso no te acontezca. Tener ese autocontrol para no agarrarse a pelear con él y tratarlo como si nada y saber que se acercaba la hora de que lo fueran a matar. Sí. Eso no es fácil. Imagínese uno saber que mañana a tal hora. Sí, y nosotros ahí mismo no recuerdo el capítulo, en Lucas, cuando habla sobre cuando él iba a ser entregado, él dice que Jesús se sintió agobiado. Exacto. Y que él sudaba como gotas de sangre. O sea, esa expresión es como... Y que él se sentía ansioso porque le dijo a ellos, ayúdenme a orar. O sea, ayúdenme a orar y vamos a orar todos. Y incluso se puso bravo porque no estaban orando con él, como que ustedes no sienten lo que me va a pasar. Exactamente, porque él también era humano. Pero ahí nos dejó el ejemplo de que en muchas ocasiones no vamos a estar frente a la muerte literal, pero sí sentimos esos pensamientos como una muerte, pero que los podemos vencer así como él los venció. Entonces, él es nuestro mayor ejemplo. Así es. Ir entrando ya en la parte final de la solución. Yo leía un poco acerca de esto porque me interesó mucho y era que todo esto de la ansiedad viene por un factor muy importante que es los pensamientos. O sea, es como el canal, la fuente principal. El pensar, el razonar mucho. Entonces, la pregunta para Karen es, ¿cómo manejamos? Ya ahorita ya nos dio unos ejemplos del papá, ir a la naturaleza, despejarse, esto y lo otro. Pero ahora de la mente. Hablemos un poco de la mente, porque la mente dominarla no es fácil. Sí, usted puede ir para el campo y allá está. Allá lleva la mente con usted. No, y pasa. Sí, claro, hay personas que ya no encuentran paz en ningún lado. Sí. Entonces, que eso en la palabra dice llevando cautivos esos pensamientos a Cristo. La Biblia nos lo enseña. Pero humanamente, listo, aquí entre nosotros, ¿cómo lo hacemos? O sea, porque estamos en la casa de pronto trabajando, de pronto en el trabajo haciendo una actividad y está ahí taladrando, por lo menos alguien que se le muere un familiar, un ejemplo, ¿no? Y de repente está trabajando y está eso ahí taladrando y le produce ansiedad, le produce hasta depresión. Sí. ¿Cómo lidiar con mi mente? Bueno, para nosotros los cristianos, es muy importante el escudriñar la palabra de Dios.
Porque para cada pensamiento irracional que usted tenga, la muerte, desempleo, una separación amorosa, problemas familiares. Con los hijos. Exacto, cualquier cosa, hay un versículo que siempre nos va a dar la respuesta. Entonces hay muchos ejemplos. Entonces nosotros como cristianos tenemos esa ventaja de, por decirlo así, por encima de otras personas que secularmente pues también sufren de ansiedad, y es que apenas me llega ese pensamiento, yo lo contrarresto con otro pensamiento. Y es muy importante identificar en esta etapa de mi vida cuál es esa ansiedad que estoy sintiendo, cuál es ese pensamiento que no me deja, y buscar en la Biblia cuál es el versículo que me ayuda a contrarrestar específicamente esa situación que yo estoy. Y cada vez que llegue yo lo repito, yo no, es que la Biblia dice que esto y esto y esto y esto y esto, y me lo creo, y teniendo fe de que pues Dios va a orar de una manera especial. Y cuando otra persona, porque como decía el hermano Uzi, uno puede darle los mejores tips y de todo, pero no, o sea, siguen lo mismo y siguen lo mismo y siguen lo mismo. Entonces uno ya dice, uy, no, aquí ya hay que pedir refuerzo. Entonces venga, miren, la Biblia dice que tal cosa, que yo pasé por esto. Y pues no hay nada más alentador que una persona le diga a uno, yo también pasé por esa situación, y mire, aquí estoy, yo sí pude, usted también puede, haga esto, miren, la Biblia dice que antes de acostarse, digamos, usted puede escribir su pensamiento, su situación difícil, pero al lado péguele un versículo que le contrarrestre esa situación, y uno lo puede colocar en un lugar visible, en su espejo, en el espejo del baño, en su armario. Es decir, que cuando usted se levante, vea eso, y usted una vez coge fuerzas y se levanta con ese ánimo de que sí voy a ser capaz, de que hay una esperanza en la Biblia de que me va a ayudar a sobrellevar esa situación. El pastor Samuel decía una frase que siempre se me quedó, y él decía, somos lo que pensamos, ¿sí? O actuamos como pensamos. Como pensamos. Entonces, qué importante eso, ¿no? Y es muy psicológico ese consejo, de apegar frases en la casa, de pronto. Sí, uno va a veces a casas de cristianos, ahora último, y uno no ve un versículo ahora. Exactamente. La Biblia ahí, Salmo 91. Mi casa y yo. Versículos bíblicos. Entonces, qué importante, ¿no? Y bueno, yo ahondando un poquito lo que ella decía, sí, se busca la palabra, pero ahora si ya hay algo que ya lleva tiempo, que usted ya ha pedido oración, y sigue, ya le han puesto la mano encima, todo, lo que sea, y ya usted ve que es algo que a usted se le hace muy complicado de llevar. Mi consejo también ahí, abundando un poco sobre esto, es vaya al médico. Exactamente, ya hay algo que... Alguien de confianza, por supuesto. Sí, ya hay algo que uno, y en esas situaciones entra mucho la red de apoyo que tenga la persona, ¿no? Que lo ayuden, no que no, eso es del diablo, ¿no? Usted que va a ir por allá, el psicólogo le va a lavar la mente y lo va a volver ateo, porque muchas personas piensan eso. Entonces esto es muy importante ya reconocer, no dejando de lado la Biblia, pero también que hay que ir a terapia, que hay un proceso, de pronto se necesita medicación, eso se hace de la mano del psiquiatra para que la persona pueda pues sobrellevar más fácil. O sea, no todo es vamos a orar, no, o sea, hay que también de pronto buscar la ayuda terrenal que Dios puso ahí también a nuestro alcance. Sí, así es. Qué bueno, qué importante. Bueno, le damos gracias a Dios por el momento que hemos tenido. Sabemos que allá afuera hay muchas personas pasando por esta situación, y con este tema queremos animarles, queremos darles esos tips, esas herramientas, no solamente decirle anímese y no se desanime, no tenga ansiedad, porque no, la idea es respaldado con la palabra, respaldado también con estudios, y queriendo decirle sí se puede, queriendo decirle hemos pasado por eso. Aquí yo creo que los de la mesa, todos. Y conocemos personas, dentro de la iglesia que han tenido que ir hasta un psiquiatra. Uno dice, pero un psiquiatra para locos. No, han tenido que ir a un psiquiatra, le han dictaminado unas pastillas, tómeselas, y aquí están en la iglesia cantando, adorando a Dios. No me refiero solamente a la Concordia, me refiero a la iglesia del Señor. Y entonces, cualquiera que esté pasando por esa necesidad, sepa que hay muchos que ya también han pasado por ahí. No les dé pena, no les dé miedo, o no satanicemos las cosas, y creámosle a Dios, a su palabra, y Dios nos dará la victoria. Creamos que así como todos estos hombres y mujeres de Dios salieron de eso,
usted también puede salir de eso. Amén. Gracias, Karen, por su tiempo. Las últimas palabras del programa. Bueno, muy importante hablar. Hablen siempre, no se quede callado, como la propaganda. Se quede callado, denuncia. No, hable con la persona que usted más tenga confianza, con el pastor de su iglesia, con el líder de su grupo. Red de apoyo. Exactamente, busque su red de apoyo y hable. Usted no está solo. Siempre va a haber una persona que no lo va a juzgar, que va a entender su situación y bueno, que va a esestar ahí para, de la mano pues, de la iglesia y de la palabra de Dios, usted pueda salir adelante. Así es. Brian. Bueno, algo que me gustaría tocar es que muchas veces nosotros le abrimos como la puerta al miedo de la ansiedad porque dejamos de ver las cosas como Dios las ve. Muchas veces nosotros mismos somos los que nos damos palo. Y sí, nos equivocamos, tenemos situaciones en las que Dios ya ha intervenido, pero nosotros estamos ahí como viendo las cosas de la manera más humana posible y no, nosotros somos amados, somos valiosos, somos importantes en las manos de Dios sobre todo, porque Él literalmente Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros, somos lavados por su sangre. Por eso somos muy amados, somos totalmente valiosos, así que no permitamos incluso que nuestra propia mente, porque a veces no es ni el amigo ni el familiar, es nuestra propia mente nos juega como que no es así, pero sí, hoy queremos decirle a todos que sí es así, Dios los ama, también nosotros como amigos los amamos. Si necesitan ayuda a la red de apoyo, siempre vamos a estar presentes ahí, ayudándoles y concientizando que primeramente va el Señor, pero que nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Bueno, y yo, uniéndome un poco a lo de Andrea, recordar algo muy básico, y es, somos pasajeros en esta tierra, ¿sí? Tengamos en mente esto siempre. Eso me ayuda a mí también mucho a veces a despreocuparme. Ajá, sí. Oiga, mucha gente ha pasado por esta tierra y ya no está. Ya no está. O sea, mañana usted va a pasar lo mismo con usted. Entonces, aprovecho el cuartico de hora que Dios le ha dado, o que Dios me ha dado, y disfrutémoslo. Amén. No dejemos que la situación, que el arriendo, que los servicios, que los hijos, que nos roben esa felicidad que Dios quiere que tengamos en Cristo. El día de hoy. Amén. Muchas gracias, Brian. Bueno, de mi parte, adelante. Dios nos ama y Dios quiere darnos siempre su bendición. Bueno, no es más el programa. Muchas gracias. Hasta el próximo programa. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga.